Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 8:34 en la mañana, de la propuesta que escuchamos de un candidato de Esteban Quiroga en la provincia del Oro. Vamos ahora al distrito norte de la provincia de Pichincha. Recibimos a Alex Remache, quien es candidato asambleísta por el distrito norte de la provincia de Pichincha, auspiciado por la alianza Claro que se puede, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí, y que respalda la candidatura presidencial de Yacu Pérez. ¿Cómo le va, Alex? Bienvenido, qué gusto. Un gusto, Fabricio. Muchas gracias por este espacio tan cómodo, tan conocido a nivel nacional. Y hoy poder compartir algunos comentarios, alguna conversación con usted. Primero me gustaría una evaluación suya sobre esta campaña. Estamos en el último tramo de la campaña. Tenemos esta semana que es clave porque el domingo será el debate y la próxima hasta el jueves se hará campaña. Pero para algunos esta campaña ha sido una campaña aburrida, descafeinada, carente de creatividad, repetitiva, a ratos muy simplona y alejada de esta realidad tan dura que estamos viviendo, que está marcada sobre todo por la inseguridad, que según todas las encuestas es la primera preocupación que tenemos los ecuatorianos. ¿Cuál es su lectura sobre la campaña, Alex? Sin duda, Fabricio, que esta es una campaña atípica, pero claro, es una campaña que se da en medio de una profunda crisis del Ecuador. La situación social, económica de las familias ecuatorianas es crítica. No creo que podamos seguir llegando tan abajo. Y tenemos que la clase política, las fuerzas que conformamos el Ecuador, llegar a un acuerdo porque esta situación no puede seguir agravándose. Entonces, en medio de unas condiciones tan difíciles, una campaña electoral es hasta como que molestosa, incómoda. Sí, todavía tenemos en cuenta que dentro de un año y medio será otra campaña. Es decir, la crisis política, que es la expresión, la señal de la descomposición social, de la delincuencia y lo demás, es un tema que está presente y no podemos dejar de ver esto. Porque si bien los candidatos estamos haciendo nuestras propuestas, Yacu está planteando su plan de gobierno, etcétera, no podemos abstraernos de lo que significa la realidad que viven las familias en el Ecuador. Estas elecciones anticipadas, después de un año y meses otras elecciones, no son sino la expresión de la inestabilidad, de la inseguridad, de la falta de institucionalidad. Por eso es que señalo con mucho énfasis, Fabricio, la urgencia de entre todos los sectores políticos, sociales, organizaciones del país, avanzar en una especie de acuerdo nacional para resolver los problemas de la gente. Pero usted ve que hay voluntad para eso, porque, digamos, eso es lo deseable. Yo le voy a decir una cosa. Tras el asesinato del alcalde de Manta, perdón que hable en primera persona, pero ilusamente le decía a la audiencia que para mí el asesinato del alcalde de Manta debió haber sido un punto de inflexión para el presidente de la República, que es el primer magistrado del país, lidere una cruzada de unidad que aglutine incluso a los 8 candidatos presidenciales, más allá de sus legítimas diferencias políticas, ideológicas, etcétera, en función de un gran acuerdo nacional. Pero nada de eso se vio, ni el liderazgo del uno, ni tampoco la voluntad de los otros. Efectivamente, Mauricio, la clase política es corresponsable de esta situación. Los políticos, en su gran mayoría, no sé, pero hacen como que esfuerzo de parecerse diferentes a los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos afables, nos gusta el diálogo, nos gusta el acuerdo, somos hasta graciosos. En medio de los chistes podemos llegar a acuerdos. Pero ¿qué ocurre? Los políticos se distancian de sus electores, soberbios, autoritarios, prepotentes, elevan la voz sin ser necesario, creen tener y son los poseedores de la verdad. Esa clase política es corresponsable de esta situación. ¿Por qué señalo esto entonces? Porque es necesario que los espacios de la política sean ganados por gente, por ejemplo, como los que estamos en las izquierdas y el centro, que representa la alianza de Yacu, la alianza. ¿Usted se reconoce como un hombre de izquierda? Yo soy un hombre de izquierda. ¿Su partido sigue siendo un partido de izquierda? El Partido Socialista es un partido de la vieja izquierda ecuatoriana que ha tenido altibajos. O sea, también tiene corresponsabilidad en esto. Tenemos que asumir críticamente los errores que ha tenido a lo largo de ya casi de 100 años el socialismo. Uno de los cuestionamientos que recibió su partido está aquí a la vuelta de la esquina, en febrero del 2023, cuando respaldaron la candidatura de Pedro José Freile, que para muchos no es un hombre de izquierda, es un hombre más vinculado a otra orientación política, y su partido fue cuestionado por eso. Fue cuestionado y con mucha razón. Sin embargo, hay un tema, Fabricio. La ley de elecciones que tenemos en el país, el llamado Código de la Democracia, presiona para que partidos como el nuestro, partidos pequeños de la izquierda, tengan un registro electoral permanente.
Y eso obliga, de cierta manera, a hacer alianzas electorales en las seccionales, Fabricio, que tienen otro carácter, porque las nacionales, como la que estamos viviendo ahora, tienen otro carácter. En las seccionales se hizo este acuerdo con Freire, ¿sí? Que en términos electorales para el partido le resultó bien, digamos. ¿Por qué razón, Fabricio? Porque, como le digo, el Código de la Democracia presiona para que las organizaciones tengan un cierto porcentaje para seguir sobreviviendo en la escena política. Si nosotros no hacemos esto, con todo el costo político que adecuadamente usted lo pone sobre la mesa, hay que poner en la balanza. ¿Queremos tener un partido que sea la expresión de los sectores de las izquierdas, de los sectores populares, o no tenerlo? Es una disyuntiva muy grande la que tienen cada 2, 4 años nuestras direcciones nacionales, que son las que hacen el acuerdo. Entonces, visto el costo político que significó esa alianza, también tenemos que ver el resultado electoral, que sin duda ninguna fue como que un gran acierto del Partido Socialista en ese campo. Que esto nos desdibuja ideológicamente, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. O sea, priorizaron el resultado electoral por encima del componente ideológico. Porque pusieron concejales. Así es. Tuvieron un candidato a la alcaldía que tuvo una ubicación interesante en la elección, pero sacrificaron su activo, que es la credibilidad ideológica en esa organización política. No sé si ese activo se sacrificó, pero sí la coyuntura electoral nos llevó a tener ese acuerdo con un hombre de centro-derecha claramente identificado, ¿sí? Porque además hay una cosa, Fabricio, entonces, ¿cómo hacemos los acuerdos en el país? ¿Los juntamos solo los que pensamos igual? No es posible. El país tiene un nivel de desagregación en la política que obliga a todos a sentarnos en una mesa para resolver los problemas. Es que eso debería ser lo lógico, que se sienten todos en una mesa y que se lleguen a acuerdos mínimos, reconociendo las líneas rojas, que las hay. Yo no me imagino que la izquierda, ya que tiene una visión totalmente, digamos, conocida, va a ceder líneas rojas para pactar con la derecha o viceversa. Pero sí hay unos mínimos, ¿no? El problema es que en el Ecuador no se logran acuerdos por encima de la mesa. Me parece que el error de los políticos es no transparentar esos acuerdos y luego pensar que el común de los ciudadanos somos tontos y no nos damos cuenta, ¿no? Efectivamente, yo creo que los acuerdos tienen que ser sobre la mesa, tomando sus palabras, Fabricio. Y además, mirándole a los ojos a la gente. Y teniendo un criterio. Si bien las líneas rojas son un criterio, yo colocaría otro. El criterio de que las decisiones de los políticos, digamos que estamos sentados en una mesa, por ejemplo en la asamblea que viene, va a ser una legislatura también fragmentada, también atomizada. Ninguna fuerza va a tener la mayoría en la asamblea. Eso estamos conscientes nosotros. Por tanto, hay que sentarse. ¿Cómo se resuelven las diferencias ideológicas o cómo se pasa o no una línea roja como usted grafica? Pues yo añado un criterio. Si las acciones van a tener un resultado, las acciones legislativas, ¿no?, van a tener un resultado que favorezca a la mayoría de ecuatorianos, ahí estaremos. Pero si las acciones legislativas buscan favorecer a los grupos tradicionales de poder o inclusive a partidos políticos, seguramente habrá que pensarlo y no estaremos ahí. ¿Qué estoy diciendo, Fabricio? El criterio que debe llevar a los ecuatorianos a tener un gran acuerdo es poner en primer lugar los intereses de la gente. Porque nuestro país no puede seguir profundizando la pobreza, Fabricio, la desigualdad social, la falta de oportunidades. Los jóvenes siguen saliendo del país. Todos, personas adultas como yo, siguen saliendo del país en condiciones tan precarias como ir a cruzarse el Darién en Panamá. ¿Y qué debería ser la próxima asamblea luego de la experiencia del último periodo? El último periodo que estuvo marcado por las dificultades, marcado por el escándalo, marcado por las denuncias de corrupción, marcado por las acusaciones del presidente de la República de que había una conspiración permanente contra su gobierno, marcado incluso otra vez por la falta de consistencia ideológica. Claro. Alex. La asamblea no va a variar mucho, Fabricio, porque la asamblea va a seguir siendo la expresión de la sociedad ecuatoriana, la muestra de la sociedad ecuatoriana. Y nuestra sociedad atraviesa serios problemas. Lo que tenemos que hacer, y ese es el interés de las fuerzas que hacemos la alianza con Yacu, el centro, las izquierdas, sectores de la pequeña, mediana empresa, etcétera, es mostrarnos como políticos que queremos ganar un espacio para decirle a la gente de a pie que la política es un instrumento válido para orientar, por ejemplo, las acciones sobre el presupuesto público que el gobierno de Yacu tiene que hacer. Solo un ejemplo. El Ministerio de Educación apenas ha ejecutado el 39% de enero acá a agosto. ¿Y el resto?
siendo la educación un elemento crucial en nuestro desarrollo, no se utilizan ni los recursos financieros que existen en el presupuesto. ¿Qué quiero decir con este ejemplo, Fabricio? Que nosotros en la Asamblea tenemos que decirle a los ecuatorianos con nuestras acciones, porque el único criterio que va a poder definir el ecuatoriano si estamos bien o mal es lo que hagamos con nuestras acciones, decir, encaucémonos por la educación, encaucémonos a la generación de empleo, encaucémonos a fortalecer la seguridad social. Si llega a ganar otro presidente o presidenta que no sea Yacu Pérez y usted y su bloque llegan a la Asamblea Nacional, yo no tengo dudas que claro que se puede, va a tener legisladores en la próxima Asamblea, como va a tener Revolución Ciudadana, como va a tener la Alianza Actuemos, como va a tener el Movimiento Construye, como va a tener el sector del Partido Social Cristiano, van a tener legisladores. No tengo dudas porque obviamente eso dicen las encuestas y allí está la intención de voto. Pero puede ser que Yacu no gane la presidencia. ¿Ustedes cómo se van a comportar en la futura legislatura? Bueno, nosotros estamos convencidos que Yacu va a ganar, pero tomando su supuesto, Fabricio, nosotros dialogaremos. Es un evento no consentido, puede pasar. Puede pasar. Nosotros nos sentaremos, acordaremos con todas las fuerzas políticas sobre la mesa, primero. No habrá ningún acuerdo bajo la mesa. Con el criterio que dije antes, los acuerdos son para el beneficio de la mayoría de ecuatorianos, ni siquiera para el Partido Socialista, ni a quienes precisamos representar, no, para todos los ecuatorianos. Estos serán los acuerdos sobre la mesa. Nos sentaremos a dialogar, sí. Tendremos como prioridad lo que estoy señalando, sí. El país necesita abrir las puertas, abrir los brazos para dejar la vieja política atrás. Tenemos que avanzar hacia un nuevo Ecuador. Tenemos que tener una nueva economía. No podemos seguir en esta fase extractivista. Tenemos que tener una economía verde, una economía inteligente, una economía que dé cuenta que el Ecuador tiene particularidades hasta naturales. ¿Ustedes están respaldando el sí en las dos consultas populares? Categóricamente, con mucha alegría. El sí en el Yasuní y el sí en el Chocó Andino. Eso es parte del plan de campaña, de la campaña de Yacu Pérez y de ustedes. Es parte de la campaña porque Yacu es un ecologista tradicional, digamos, ¿sí? Un luchador por la naturaleza. Nosotros los socialistas somos un partido ecologista, también feminista. ¿Y cómo reemplazamos ese ingreso que se dejaría de recibir si es que se suspende el extractivismo en el bloque 43? Fabricio, los cálculos están mal hechos. Se estimó que en 55,000 barriles diarios iba a explotarse desde el Yasuní, porque el Yasuní está siendo explotado desde 2016. No son los 55,000 barriles los que dan esos valores de un millón de 1.200 millones de dólares. Este rato el Yasuní está produciendo 47,000 barriles diarios. En los próximos años va a ir decreciendo y al final de la vida del Yasuní produciría 2,000 barriles. Además se equivocan en los cálculos porque el precio que estimaron está equivocado. Y además se equivoca por otro lado. El costo de producir un barril de petróleo en el Yasuní es más alto que producir en otro campo. Porque el petróleo del Yasuní es denso, casi una brea. Hay que mezclarlo con petróleo ligero para poder trasladarlo por el oleoducto. Si el promedio del barril de petróleo en el costo de producción es de $25, el del Yasuní llega fácilmente a $35, $40. Entonces, cálculos hechos por un colega mío, entre otros, Carlos Larrea, un científico de la Universidad Andina, dice que son 275 millones los que se dejaría de recibir. Eso es menos que el 1% del presupuesto del Estado, pues. Alex, y para cerrar, un par de inquietudes de nuestro deseo. Le voy a leer tal cual lo que dicen dos oyentes. Bueno, Fabricio, adelante. El uno me dice, y es una persona que siempre escucha, y a don Jorge León le envió un abrazo, y él, por ejemplo, está a favor de las consultas populares. Está a favor, ya. Pero él dice: difícil creer la ética a un partido disque de izquierda, que por mantener el poder se asocia con un candidato relacionado con la ultraderecha. Y por acá don Nilo Hidrobo dice: Pachacuti y el socialismo tienen que demostrar que no son unos partidos de acomodo, borrar la imagen que tienen ahora. ¿Qué responde usted a estas dos reflexiones de nuestros oyentes para cerrar esta entrevista? Realmente el Partido Socialista ha hecho alianzas de todo tipo. En 2006, por ejemplo, se alió con Correa. La papeleta electoral de esa época salió 17 del Partido Socialista con 35. Otro error. Nos demoramos muchos años en desvincularnos de esta fuerza del expresidente Correa. Hoy dirigen jóvenes el Partido Socialista. Yo no soy dirigente, tampoco soy joven, Fabricio, pero jóvenes dirigen el Partido Socialista. La acción política, el terreno político, necesita asumir costos. Esos costos, hace un momento le expresé, Fabricio, los asumimos. Pero es indudable
el Partido Socialista, ahora con una pléyade de jóvenes que están de candidatos, estamos de candidatos, otros no tan jóvenes en todo el país, vamos a mostrar efectivamente lo que significa la esencia del socialismo. Es sencillo. En el Ecuador el socialismo piensa con cabeza propia y lo que queremos impulsar es un país más justo, más equitativo, más solidario. Eso es el socialismo, no es otra cosa, no tiene ni siquiera adjetivos. Socialismo. Nunca ha gobernado la izquierda en el Ecuador. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con ya. Entonces, esta sería un poco intentar unas respuestas a estos cuestionamientos. Sabemos los costos políticos, pero estar en la política significa también ejercer la acción política que nos lleva a estos costos. Pero sin duda, la propuesta de largo aliento es la que nos inspira y por eso estamos con Yaco. Alex, muy gentil. Gracias. Gracias a usted. Gracias a Alex Remache, quien además es académico y es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte de la provincia de Pichincha en representación de la Alianza Claro que se puede. 8:50, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.